las 5 de la tarde empezó Utopía, el programa que se está transmitiendo desde el estudio de al lado. Utopía era un programa de Rubén Castillo que era producido y a veces conducido por Hugo, su hermano, que está del otro lado del cristal y que es el entrevistado de hoy en la habitación china. Hugo Castillos es periodista especializado en periodismo cultural y le doy la bienvenida a la habitación china. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por venir. Trabajás en la radio, haces un programa que se llama Utopía, que va en la Radio 36 todos los días. A las 5 en punto de la tarde. Ahí está. ¿Y por qué haces énfasis en decir a las 5 en punto de la tarde? Porque es una tradición de Rubén, de mi hermano, que se hizo bastante conocido, más conocido todavía, por el famoso poema La acogida y la muerte de Federico García Lorca, a las 5 en punto de la tarde, cuando quería y no se podía citar al público a una reunión que iba a haber a las 5 de la tarde. Exacto, una manifestación, y lo que hizo durante todo el día en el programa. Repetir a las 5 en punto de la tarde. Sí, sí, está la grabación esa. Está exactamente, ¿no? Sí está la grabación. Sí, lo he escuchado, no sé si vos la has pasado. Sí, no, yo no la he pasado, pero está. Bien. Ahora, vos sos Castillos. ¿Cómo es que sos hermano de Rubén Castillo? No, solo, porque él está mal inscrito. Claro. El apellido real es Castillos, con S. O sea que vos es el que figura bien en los registros. Vos te fuiste del país en el año 64, pero antes de que me cuentes qué hiciste fuera del país, quiero que me digas qué habías hecho antes, porque digamos, desde el 59 y hasta el año que te fuiste, participaste de una cosa que fue muy fermental en esos años en el mundo cultural uruguayo. Sí, en Teatro Libre de Montevideo, en el que estaba precisamente Rubén, y hicimos en el corto periodo de 4 o 5 años 3 salas de teatro. El Ateneo Popular primero. Eso que sigue, existe. Sigue todavía, después estuvo La Máscara. Claro, es en Río Negro 1180. Río Negro 1180, entre Canelones y Maldonado. Teatro Libre en 18 de julio y en Minas, donde estaba la Barraca Azucena y donde está hoy el Banco República. ¿Qué era? ¿Era un galpón donde ustedes instalaron el teatro? No, hicimos el galpón. Construyeron el galpón, efectivamente. Y después hicimos el Teatro Palacio Salvo, que era una sala más coqueta, digamos, claro, con más de 200 localidades debajo, que se transformó luego en un estacionamiento de vehículos. Un tiempo lo tuvo Cinemateca, esa salida. ¿Ah, sí? Sí. Yo no lo sabía porque ya me habría ido Claro, al país. después que dejó de funcionar como teatro, creo que por los años 70, no sé cuándo, lo tomó. También estuvo ahí Alberto Restuccia, me parece. Ah, estuvo. ¿No funcionó allí el nuevo Teatro Circular en algún momento? No, el nuevo Teatro Circular estaba una cuadra antes, por convención, creo. Bien. No estaba en el Palacio. ¿Y ese Teatro Libre, quién lo había fundado? ¿Quién lo fundó? Rubén, Homero Cirolo y Eduardo Proust, integrante de la Comedia Nacional, que falleció, bueno, los 3 fallecieron, ¿no? Y se inauguró en 1956 y estuvo actuando hasta el 60 y algo. Yo me fui en el 64, como decías tú, y al poco tiempo dejó de funcionar. ¿Y qué hacías vos en el teatro? Trabajaba de actor, qué horrible. ¿Por qué? Qué horrible. No, digo, no me podía ver en el escenario. ¿Vos no te podías ver? Exactamente, bueno, yo no me podía ver, pero sí me sentía. Sí. ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Por qué? No, fuera de broma. ¿Te gustaba? No, porque me fui además, me fui del país. Está bien, pero no es que abandonaste el teatro porque tenías esa vocación. Sí, señor. ¿Y habías estudiado en algún lado formalmente? Bueno, no había muchas posibilidades de estudiar formalmente ahí. Absolutamente. ¿Cómo te formaste en eso? Y bueno, a través de libros, a través de discusiones, reuniones. No había escuelas de teatro. Del hacer. Estaba solamente la EMAT nada más. Claro, seguro. Y en algún momento decidiste irte del país, pero en el año 64 no te fuiste por motivos políticos. No. ¿Te fuiste por motivos económicos o te fuiste a la aventura nomás? Sí, mezcla de lo económico y afectivo. Me fui del país, o mejor dicho, nos fuimos en el 64, cuando en Madrid
habían 5 uruguayos registrados. ¿5 nada más? 5 nada más. Hoy son más de 10.000, en Madrid solo. Impresionante. Fíjate. ¿Y qué fuiste? ¿Fuiste ya con trabajo? No, o fuiste? Sin conocer a nadie, sin nada de trabajo. Y bueno, al mes de estar conseguí un trabajo, por supuesto, nada que ver con lo que hacía yo aquí, de teatro o de radio. También hice mucho radio. ¿Estabas haciendo radio antes? Antes, mucho antes. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hacías en radio? Informativos. ¿Eras locutor de Sí, locutor. informativos? En Radio 30, en Monte Carlo. Mirá. Y en Sarandí. Y por supuesto que tenía que salir a las setas y a las series. Eso no podías allá, claro. No podía. Algunos pueden al mes de estar. Yo estuve 22 años en España y nunca utilicé las setas y las celias como se debe pronunciar. No perdiste el acento uruguayo. Nunca. Entonces, ¿qué hiciste? ¿No trabajaste en radio? ¿No trabajaste en teatro? Trabajé fuera. Trabajé en redactor publicitario. Creativo publicitario. Creativo. Así que hiciste ese trabajo durante más de 20 años. Más de 20 años. Te volviste en el 86. Sí. Y ahí volviste a la radio. Ahí te volviste a... Claro, porque volví, ya está Rubén en la... Bueno, Rubén nunca dejó la radio. Claro. Y en ese momento estaba en la 36, en Centenario, y empecé a colaborar con él. Y bueno, él cuando se enfermó, ya a partir del ataque que le vino, me hice cargo yo al día siguiente del programa. O sea, vos estabas en producción, Sí. Tu hermano tuvo un accidente vascular, ¿no? Una exacto. cosa que le impidió hablar, Sí. ¿no? Si le pasaba con otra área del cuerpo, me quedaba con una mano quieta, un pie, una pierna, lo que fuera. Y pero fue justamente él su instrumento arma. profesional. Claro. Bien, y ahí vos te encargaste enseguida. Te puedo decir, algunos ni se dieron cuenta por el parentesco de la voz tan fuerte. Es posible. Porque además hacíamos algún programa juntos también, antes. Vos salías al aire también. Sí, también con él. Sí, es cierto. Y además durante muchos años vos decías, Utopía, el programa de Rubén Castillo. Exactamente. ¿No? Hasta que, bueno, un montón de gente que te escuchaba y no sabía quién había sido Rubén Castillo de pronto, porque hacía pocos años que te escuchaba y era oyente tuyo. Exacto. Te decía, bueno, dale, todo bien. Fuimos oyentes de Rubén, ahora somos tus oyentes. Y te convertiste en uno de los pocos periodistas especializados en cultura, es decir, que tiene un programa de cultura y que es a lo que se dedica y no hace otras cosas, ¿no? Pero siguiendo un poco el consejo de mi hermano. A ver. En ese sentido, él me orientó hacia ese lado. Sí. Sobre todo, sí, al mundo del teatro, de los libros, de la cultura en general. Pero bueno, es porque a vos te interesaba. Me interesaba, por supuesto que sí, porque me interesan esos temas, el teatro, y me interesan los libros, fundamentalmente. Sí, los libros te interesan al punto de regalar miles de libros. Más de 7.000 libros llevo hasta la fecha. ¿Cuánto hace que empezaste vos a encargarte del programa? ¿Cuántos años hace? 22 años. Y en estos 22 años es que vos... Más de 7.000 libros entregados. 7.300 aproximadamente. ¿Los robás? ¿Los pedís prestados? No, robar no, pero toda procedencia es legítima. Está bien. Fundamentalmente, dados por las propias editoriales, cuando me mandan un libro para que haga una entrevista al autor, o me mandan simplemente una novedad que salió editorial, mi propia biblioteca, que la he ido por problemas de espacio, la he ido reduciendo al máximo. Claro, sí, saqueas tus propios anaqueles, eso es cierto. Vos ahora tenés un rol, digamos, paralelo al de la radio, que tiene que ver con el área de la crítica. Sí. Vos formás parte de la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay. Te pasaste para el otro lado del mostrador con respecto a tus inicios en el teatro, ¿no? Y esto es una función, creo yo, que es muy importante, la de la crítica, ¿no? Pero vos no hacés crítica, digamos, vos no escribís artículos críticos de teatro, ¿o sí? Comento. Hacés comentarios en la radio. Comentarios, efectivamente. Cuando vos, digamos, entrevistás a una persona, vos llevás a alguien a la radio, vos estás legitimando, siempre, vos, digo, en general, en términos generales. Yo te traigo acá y hay como toda una institución que legitima, ¿verdad? No yo, sino todo esto, todo el evento legitima. Estamos actuando de entrevistado y entrevistador. Ahí está.
Ahí está, es un rol. ¿Vos cómo haces, digamos, por qué llevas a alguien? ¿Vos llevas a las personas para promover simplemente el mundo del arte o te parece que esa persona que vos llevás tiene algo en especial que vos querés? Lo segundo. Me parece que el invitado tiene que tener ese segundo aspecto, algo interesante que decir. Y por eso lo invito. Claro. De manera que vos, siempre que invitás a alguien, tenés digamos, has hecho una crítica o, digamos, una evaluación. Evaluaciones. Una evaluación de su trabajo, ¿no? Porque, bueno. ¿Y qué pensás del panorama, digamos, actual de la crítica cultural en términos generales? Y bueno, está como la propia institución cultural está en este país. Con altibajos. Cuando decís la institución cultural, ¿a qué te referís? Toda la cultura en general. La cultura en general. ¿Pero de dónde te parece que vienen esos altibajos? Hablemos de los bajos y no de los altos. ¿De dónde viene? Los bajos, por ejemplo, el teatro prácticamente está con el mismo público de hace 50 años. 25 o 30 mil personas son las que suelen ir con frecuencia al teatro. ¿Sí? ¿Tanto? ¿Te parece? Sí. Sí, no las 25 o 30 mil tienen que ir, sino que entre las 25 o 30 mil son las que van. Claro. Y eso ha variado muy poco o casi nada. ¿Y eso te parece una señal de estancamiento? Pero sí, por supuesto que sí. Cuando vos hacías teatro, ¿no? Sí. Cuando estabas en Teatro Libre, había digamos, ese teatro independiente estaba construyendo algo nuevo, muy nuevo. Estaba haciendo una utopía también. Sí, ¿no? Estaba construyendo la utopía. Ten en cuenta que eran los 60 y pico, justamente. Claro, era la década de la revolución. Ahora, digamos, ustedes reclamaban cosas como la profesionalización de los artistas. Sin lugar a dudas, fuimos el primer teatro que reclamó la profesionalización del artista, el técnico en general, el trabajador del teatro. Y ahora algo de eso se... Cuando otros grupos que ahora sí son profesionales, echaban el grito en el cielo. ¿Cómo van a ser profesionales? ¿Dónde está la...? Pero yo me acuerdo de lo de Atahualpa del Chopo, que decía, no podemos llevar el cansancio de trabajar 7, 8 horas en un trabajo fuera y traer ese cansancio al teatro. Claro, claro. Pero eso ¿no te parece que en cierta medida se ha logrado? Sí, por supuesto que sí, felizmente. Y bueno, digamos, eso quiere decir que de pronto en Uruguay no da para más, no da para más de 20.000 espectadores. Es posible. Yo creo que sí, que debe dar para más de 20.000. Yo creo que deben haber políticas culturales que estimulen y alienten al posible espectador a ir al teatro. Por ejemplo, ¿qué te parece que qué se podría hacer, digo? Desde la edad liceal, desde el liceo de los jóvenes, adolescentes, al teatro. Hay que facilitar no solamente la entrada al teatro, la ida, sino posiblemente llevar el teatro a el barrio. Sí. Eso con una política permanente, digamos, no esporádica. Porque digo, hasta hay programas como Teatro en el Aula y ese tipo de cosas. Permanente. ¿A vos te parece que hay, digamos... Claro, la gente sale de trabajar a las 7, 8 de la noche, que va a ir a las 8 y media, 9 a ver un espectáculo del teatro? Claro. Es imposible. Claro. Sí, hay que llevar el teatro cerca de su casa, al lado de su casa. ¿Por qué te volviste? Año 86 te volviste. Bueno, muy sencillo. ¿Tuvo que ver con lo político, no? No. Me separé, la madre de mi hijo y mi hijo se vinieron acá al Uruguay, por lo tanto yo me quedé solo. Claro. Mi hermano permanentemente me empujaba a regresar, así que dije, bueno, creo que es el momento, la edad tengo para volver al Uruguay. ¿Y a qué edad? Porque no hablamos de eso. ¿A qué edad te fuiste? ¿A qué edad me fui? Me fui a los 28 años. Sí, eras joven. O sea que habías empezado una carrera de locución realmente... Sí, a los 18, 20. Bien. Bueno, te invito a hacer una primera pausa y a la vuelta a retomar la charla, ¿te parece? Vamos a ella, perfecto. Vale.
Continuamos aquí en la tarde de Utopía. ¿Cómo definirías este estudio, el clima, la atmósfera que se respira en este estudio? Carlos Regerman, que nos visita esta tarde con cámaras de televisión, etcétera, etcétera, y todos los artilugios necesarios. Bueno, ahora bajó un poco el apuro y la tensión, porque viste que aprovechando la pausa metieron las cámaras, prendieron los cables, y esto, enchufaron acá, intervinieron. Ahora está todo, ahora no van a hablar. No, ellos no hablan. Acá tenemos dos camarógrafos que van a permanecer en silencio. Sí, mientras nosotros sí hablamos. Seguro. Bueno, contemos un poco del programa de televisión, porque yo estuve magníficamente atendido, pero quiero saber cómo lo encaraste el programa. Mirá, el programa se creó hace 7 años. Y fue una iniciativa del canal, es decir, de productores del canal. Sí. ¿No? Específicamente. La habitación china. Sí, estaba, bueno, cuando a mí me convocaron todavía no tenía. Hugo, definime Utopía, definime el programa diario que haces de cultura. Decime qué te guía, cuál es tu idea. Bueno, me remito a la definición que dio en su momento Fernando Birri, el cineasta, que dijo... yo avanzo 10 metros y el horizonte se desplaza otros 10 metros. Me desplazo 20 metros y el horizonte se desplaza a otros 20 metros. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. Claro. Está bien. ¿Eso dónde lo decía? ¿No? Roberto Birri se lo dijo... Fernando Birri. Fernando Birri, perdón. Los Inundados, ¿no? Sí. Es el creador de la Escuela de Cine de Baños. Y es el señor muy viejo con unas alas enormes. Exactamente. ¿No? Exactamente. Hizo esa película y además él hace de ángel caído. ¿Cómo es eso de un programa diario? De pronto la gente no tiene mucha conciencia. Es complicado. Por eso, porque una hora, es una hora. Es una hora, es mucho. A veces se va rápido, sí, ¿viste? Pero hay que darle contenido. Sí, hay que darle contenido. ¿Cómo haces eso? Y tratando de apuntar lo más alto posible, aunque me quede en la mitad de la mira. A ver, ¿lo más alto en qué sentido? Más alto en contenidos. Es decir, muchas veces pienso, pero la mayor parte de la audiencia captará lo que estoy diciendo, no importa. Claro. No importa que no capte. Siempre habrá algunos que lo captan y hay que propender a eso, a que cada vez sea mayor la cantidad de gente capaz de captar lo que uno expresa, claro, lee o comenta. Sí, sospechar además que la audiencia es bastante inteligente y que no... Por supuesto. Por suerte, no hay que subestimar. Por suerte, me considero tener una audiencia muy informada, muy inteligente y sobre todo muy solidaria. ¿En qué sentido? ¿Por qué solidaria? Muy solidaria porque al regalar libros me doy cuenta de que las voces y los nombres se repiten muchas veces. Claro, vos decís que hay como fidelidad. Hay fidelidad, sí, pero fidelidad de hace 14, 15, 20 años. Claro, sí. Sí, porque vos cuando haces el regalo del libro es un premio en realidad, ¿no? ¿Vos haces alguna pregunta? Una pregunta siempre, una pregunta que está relacionada con el cine, con la literatura, con el teatro, con lo que sea. Con la historia, trato de hacer que la pregunta sea más importante que la respuesta. Es bastante impresionante eso. Yo a veces escucho las preguntas que haces y son como, digo, pero es imposible, porque de pronto es una frase que dice un personaje en una obra. ¿De qué obra? ¿O de qué obra? Claro. Y hay gente que, bueno, alguien siempre se lleva el libro, o sea, alguno que acierta. Casi siempre. Muy pocas veces en 22 años ha quedado el libro sin dar. Sí, eso a mí me impresiona bastante. Y, digamos, vos aprendiste a hacer radio trabajando con tu hermano. Sí, ¿no? Sin lugar a dudas. Ese es el tema. Sí, digamos, sin lugar a dudas. Por más que hayas trabajado en otras. Pero sí, así fue. Un maestro en toda la línea. ¿Sí? Sí, lo fue. Ese es tu referente. Mi referente. ¿Y qué otros referentes tenés? O no, o decís, bueno, mira, yo trabajaba acá y... La lectura. Sí. Yo soy muy lector. ¿Lees mucho en el programa? Leo mucho. También. Leo mucho. Y eso, no sé, me da cierta seguridad, por lo menos, claro, al enfrentar al micrófono.
Y además, bueno, una de las cosas que haces es eso, es leer al aire, que es algo que no ocurre. Sí, leer. Eso también lo aprendí de mi hermano porque cuando los diarios empezaron, habían muchos diarios en Montevideo, claro. Cuando empezaron a bajar su tirada, porque la gente compraba menos, porque no tenía dinero, empezó a leer el diario para facilitarle a los oyentes lo que traían, la información que traían los diarios. Ajá. Y vos de ahí tomás eso, porque pero eso lo haces con la prensa del mundo, ¿no? En general, sí, con los títulos más importantes que saco ahí del mundo. ¿Y vos haces la producción también de este programa? ¿O todo, la producción también. Es todo. Todo. Vos haces algo que es el cuestionario Proust. Lo hiciste con un montón de personalidades. Contame un poco qué es sí, eso. Sí. Un día leí el cuestionario Proust, que fueron una serie de preguntas, 8 o 10, que le hicieron a Proust cuando tenía 8 años y se las volvieron a hacer cuando tenía 14 años y contestó exactamente lo mismo a las 8 preguntas. Luego se transformó ese cuestionario en 31 preguntas. Esas son el total de las preguntas. Y conocí el cuestionario completo de Proust, conocí el cuestionario, la respuesta al cuestionario Proust de Onetti y me pareció también... porque se lo hicieron a él. Exacto, a Onetti, donde queda reflejada la personalidad del escritor ahí en ese cuestionario. Y entonces pensé, ¿por qué no llevarlo y hacerlo con distintos hacedores de la cultura? Escritores, pintores, teatristas, etc. Y así eso lo hiciste. Logré, no me quedó sin contestar creo que ninguno. Ninguno se negó. El que me contestó más rápido al cuestionario fue Mario Benedetti, que se la entregué hoy y al otro día, mañana, me llamó por teléfono para decirle que ya tenía las respuestas. Y ahí publicaste un libro. Y ahí reuní todo ese material, las respuestas, y publiqué un libro que se llamó El espejo Proust. En cierta forma está reflejada la personalidad de los 53 uruguayos en este cuestionario. Bueno, yo voy a reservar el último bloque, después de la próxima pausa, para hacerte el cuestionario. Así que no todo, partes. No entero, no las 31, pero algunas. Así que anda preparándote, ¿no? Pero, por ejemplo, no te voy a preguntar cuál es tu flor preferida, porque hay algunas preguntas que parecen muy... tontas. No del siglo XIX, yo qué sé. Superficiales. Sin embargo, todas tienen que ver ¿no? para crear la personalidad completa. Bueno, y yo te quería preguntar algo con respecto a eso. Sí. ¿Vos te considerás un periodista comprometido con su tiempo? Sí. ¿Y con la política? También. Vos trabajás en una radio que es muy aguerrida y muy marcada políticamente. Me mueven dos cosas. A ver. La libertad y la solidaridad. Esas dos cosas son las que me mueven en todos los actos de mi vida. ¿Y en la radio no te marcan una línea? Libertad absoluta. Tengo libertad absoluta. O sea, vos no tenés que negociar si llevas a esto, si llevas al otro, si decís esto o lo otro. Nada. Es tu espacio y se acabó. Exacto. Y soy solidario en lo posible. La prueba está en los libros, por ejemplo. Me gusta regalar, regalar libros. Me gusta que la gente los lea y alguno comente sobre el libro. Claro. Eso es más interesante todavía. Sí. Y yo te preguntaba lo de comprometido porque, bueno, eso viene de, no sé, de poner de mediados del siglo XX, ¿no? Sí. El intelectual comprometido de Sartre, ¿no? Que, digamos, que era un compromiso que tenía que ver con una partidización también, ¿no? ¿Qué te parece eso? ¿Vos te parece que eso es correcto? Recorrí esa etapa, fui socialista primero, y luego dejé de serlo para integrarme a otro movimiento. Pero sí, fui y soy político. Lo que pasa es que no, digamos, tu trabajo cultural no sigue una agenda política. No sigue una agenda política. No se partidiza, digamos. ¿Pero te parece que eso hace mal a algo, a la política o a la cultura, o simplemente es tu manera de ser? Es mi manera de ser. En esos dos principios, libertad y solidaridad. Me gusta ser libre y me gusta ser solidario con la gente. Bien, y esas dos cosas también me parece que tienen algo que ver con tu hermano, ¿no? Me da la impresión. También, por supuesto que sí. Porque era ese programa, digamos, hay como una gran continuidad desde los programas de radio de tu hermano, ¿no? Sí.
de Sarandí, yo qué sé, ¿cómo se llamaba el de Sarandí? Discodromo. Discodromo. ¿No? Me parece que hay una continuidad que la audiencia que te siga a vos, en algunos casos míos, por ejemplo. Claro, sí, ¿no? sí, que uno identifica una manera de... de ser, de decir, de actuar. Exacto. De hacer el programa. De hacer el programa. De verlo, ¿no? Sí, sí. O sea, que, no, cuando hablamos de que lees al aire, ¿no? Sí. Eso tiene un valor educativo, me parece muy grande, porque... Hay que leer el Quijote, los 2 libros de Quijote en 7 meses, por ejemplo. Sí. Como lo leí, una experiencia formidable. ¿Y cómo hacías? 6 minutos, ¿Todos los días? Sí, todos los días. 5, 6, 7 minutos máximo. Y así en los 7 meses me leí los 2 libros. 7 meses son ¿cuántos programas? Y son infinitos, 5 programas semanales. Son 20 por mes, son 140 programas. Sí. Eso multiplicado por 7. Sí. No es tan largo, entonces. No. Mirá, impresión. No, pero ¿sabes por qué me parece que está bueno? Fue una experiencia formidable la lectura del Quijote. Pero además me tenía estrictamente a los 6, 7 minutos. No quería pasar de eso. Claro. Porque también podía considerar que muchos oyentes no le importaba. Ellos cambian, no tienen más que cambiar. Claro. Y no hay ningún problema. Sí, bueno, al tercer día ya saben que no es tanto. Claro. Y se lo bancan. Eso es muy poco, claro. 5 o 6 minutos y sin embargo permite hacer un par de páginas de lectura. Claro. Lo que tiene de bueno eso, me parece a mí, es que le muestra acústicamente a la gente qué es leer. Claro. Porque de pronto hay muchas personas que realmente no tienen la experiencia y... Además, esa lectura del Quijote se involucró a mucha gente. Se involucró, por ejemplo, un día casualmente Tomás de Matos, que le dije, tengo esta idea, voy a leer el Quijote en radio. Y me dijo, me parece formidable, pero utilizá la edición que hizo José Saramago, que hizo cierta limpieza, no se atuvo demasiado las notas, y es una versión muy ligera del Quijote. ¿Y cuándo hiciste eso? Y eso lo hice hace 5 años, 6 años atrás. Tendrías que editar eso, ¿no? ¿Viste que acá no se hacen audiolibros? No sé, se empiezan a hacer ahora. ¿Sí? Sí, creo que se empiezan a hacer ahora. Pero sería interesante hacer eso. Bueno, de hecho lo hay, ¿no? El Quijote está editado en... Hay muchos, pero digo, la Fundación Braille, por ejemplo, durante algún tiempo financiaba por ejemplo, eso. Claro. Milton Esquinca era lector de la Fundación Braille. Pero, digamos, más allá de eso, para todo el mundo, no solo para las personas que no ven, ¿no? Claro. Sino para todo el mundo. No, digo porque me parece que está bueno hacer conocer ese asunto. ¿Y algún otro proyecto así de ese tipo que hayas hecho? Pero es difícil encontrar, por ejemplo, tiene que ser un libro que tenga poco diálogo. Claro, para evitar... es complicado el diálogo, ¿no? El diálogo es complicado. En cambio, claro, el relato, la narración, fluye más si no hay tanto diálogo. Claro, sí, porque en los diálogos tenés que ponerte a hacer entonación o personajes de distinto carácter. Habría libros maravillosos de hacer en radio, pero se tornan bastante complicados para hacerlo por el diálogo, ¿no? Tengo que agradecerte una recomendación que me hiciste la última vez que nos vimos de un autor, Steven Milhauser. Me dijiste... ¿Pudiste ver algo de él? Sí, me parece impresionante. Ah, ¿te gustó? Sí, realmente me pareció muy... Para mí fue un descubrimiento notable que lo hicimos en Buenos Aires con mi señora, descubriendo casualmente uno de los libros. Sí. Los leímos en 48 horas y dijimos, vamos a buscar dónde hay más libros de este hombre. Es impresionante. Un profesor de literatura de una universidad, premio Pulitzer, Steven Milhauser. Para la gente que de pronto lo quiere ubicar en algo medio famoso y glamoroso, ¿sabés quién es el que dio origen al guión de la película El Ilusionista? El Ilusionista. Es un cuento. Sí, efectivamente. A la vuelta de la pausa te voy a pedir que me recomiendes otros, ya que estamos. ¿Cómo no? Después te hago el cuestionario Proust. Con mucho gusto. Bueno, dale.
mencionabas otro y yo te quiero resaltarlo de nuevo, esta vez ante tus oyentes. Sí. Un tipo que se llama Steven Milhauser. Es buenísimo, estoy leyendo todo. Un escritor norteamericano, profesor de facultad de literatura, que estando dando clase un día, golpean la puerta y le dicen: perdón, señor, acaba de ganar el premio Pulitzer. Dice: muy bien, después voy a continuar la clase. En el recreo. Por favor. Es un tipo muy grande en eso. No era conocido. No es muy poco conocido. Después con el premio Después claro. Con el premio, sí. Y hizo alguna película también. Sí, la del ilusionista. Exactamente. ¿No? O sea, se basa en un cuento de él. Estamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy. Hoy hemos conversado con Carlos Regerman. Mañana estaremos aquí a partir de las 5 en punto de la tarde, siempre con ustedes, porque sin ustedes, lo saben, no hay utopía. Gracias, Adriana D'Ambrosio. Será hasta mañana. Hugo, recomendame algún otro libro de los 7.000 que regalaste o de los 20.000 que leíste. Por supuesto, no. Pero estoy en ese sentido. El otro día no fui, pero escuché lo que dijo John Maxwell Coetzee, el premio Nobel de Literatura sudafricano, en el Solís. Y me llamó la atención. No me llamó la atención. Algunos de los autores mencionados no los conozco, de esa lista. Son 12, creo, de una biblioteca elemental. Pero sí incluyó a un autor suizo que te lo recomiendo encarecidamente, y es Robert Balzer. No sé si... Sí, lo conozco. Bueno, sí. Robert Balzer es un escritor a recomendar. Son libros breves, una narración estupenda que hace. El Paseo, La Rosa, por ejemplo. Libros realmente memorables. Ese es uno. Y lo que pasa es que yo estoy volviendo ahora un poco a los clásicos. Claro. Estoy releyendo. Y lo que pasa con los grandes lectores, digamos, es que no hay vuelta. No hay vuelta. Se vuelve para ahí. Sí, no hay vuelta. Y releo los clásicos. Releo los clásicos extranjeros y nacionales. Releo, por ejemplo, a Felisberto. Claro. Felisberto Hernández, hay que releerlo nuevamente, porque Felisberto Hernández nunca se aprende todo lo que encierra. Estoy releyendo a Onetti también. En fin, Robert Balzer me parece una recomendación, un consejo necesario. Ahora, dentro de lo que es el cuestionario Proust, hay cosas que son perentorias. Entonces, cuando yo te digo, vos recomendame alguno y vos me recomendás varios, pero yo te tengo que hacer una pregunta del cuestionario. Del cuestionario, ¿no? Tus autores favoritos en prosa. Ya no es que me recomiendes, es los que vos te vas a llevar abajo el brazo a la isla desierta, ¿no? Sí. Decime dos. Dos, Kafka y Felisberto Hernández. Mirá, entra el uruguayo. Siempre hay que conocer lo nuestro primero. Claro. Y lo nuestro bueno. Seguro. Porque realmente escritores como Felisberto, pocos hay en América. Sí, claramente. Otra de las preguntas es, ¿cuál es el principal rasgo de tu carácter? El principal rasgo de mi carácter, ser pequeño y continuar siendo pequeño. Cuando decís pequeño, ¿te referís a qué tipo de tamaño? ¿Como un niño? O... A tamaño espiritual. Bueno, eso se podría decir con otra palabra, humilde, digamos. Sí. ¿Sos tan humilde que no quisiste decir humilde? Sí, puede ser. Algunas personas pueden estar reconociendo acá un cuestionario que se hace en un programa de televisión que se llama Desde el Actors Studio. El periodista que hace este cuestionario, que hace entrevistas a actores estadounidenses, él dice que este cuestionario lo tomó de un francés que hacía
el programa Apostrophe, claro. Bernard Pivot. Pero en realidad es el cuestionario Proust. Sí. Lo aclaro porque algunos van a decir, pero este es el del Actor Studio. No, no es. ¿Cuál es tu principal defecto? Tengo muchos. No, y todos son principales. Todos son importantes, está bien. ¿Y tu ocupación favorita? Leer. Sin lugar a dudas. ¿Lo haces incluso cuando estás trabajando en la radio? Sí, en el ómnibus, permanentemente, siempre leo. Puede llegar a ser un defecto si es un vicio. Bueno, sí, casi es un vicio. Si no fueses vos. Sí. Esta es una pregunta siglo XIX. Siglo XIX. Esta no está en el cuestionario de Proust. Si no fueras tú. Si fueses vos, ¿quién te gustaría ser? ¿Quién me gustaría ser? Un hombre como yo, pero con talentos, virtudes que yo no los tengo. Está bien. ¿Dónde te gustaría vivir? Vos que viviste en otros países. Esa pregunta la tengo muy clara. Ajá. Viviría en Montevideo o en San Sebastián, España. Ajá. ¿Estuviste radicado en San Sebastián? No, ¿viviste en Madrid? Muchas veces iba a San Sebastián porque me gusta todo San Sebastián. ¿Qué? Por ejemplo? Todo. La vista, la movida cultural, la proximidad con Francia, está claro. Al lado de Francia. Encierra todo. Es una ciudad de 600.000 habitantes, ¿para qué más? Claro. Menos ruidosa, con un panorama estupendo, montaña y playa. ¿Qué más pedir? Claro. Está bien. O Montevideo. O Montevideo. Bien. Bueno, estás cumpliendo con el lugar donde te gustaría vivir. ¿Tenés un héroe de la vida real? ¿Cuál es? El Che Guevara. ¿Por qué? Y porque luchó por lo que pensó, luchó por lo que quiso y murió defendiendo sus ideas. ¿Y una heroína de la vida real? Una heroína de la vida real. Es brava esa pregunta, porque más bien alguna de la ficción, más que de la vida real. Bueno, esas son otras, ¿viste? Pero a ver, dale. No, en general, no sé, personajes femeninos hay un tropel, desde Sor Juana Inés de la Cruz hasta Santa Teresa, hasta tantos personajes formidables realmente. Bueno, pero esos son verdaderos. Son verdaderos, reales. Verdaderos, claro. ¿Cuál te parece el hecho histórico más deplorable? No de tu vida. De toda ¿no? la historia. De toda la historia. Y la guerra, ¿no? Eso como cosa genérica, claro, como acontecimiento, pero un hecho concreto histórico, algo que ocurrió, no algo así, no conceptual. Sí. De la historia nuestra, por ejemplo. En general, no sé. Sí, puede ser. La traición a José Artigas, que se le hizo en su momento. Bien. Creo que la respuesta a la pregunta que viene surge un poco de todas las preguntas, de todas tus respuestas, ¿no? ¿Qué es lo que detestás por encima de todo? Bueno, la mentira, la insolidaridad, la opresión, o sea, la falta de libertad. Eso es lo que más detesto. ¿Cuál es tu idea de la felicidad completa? Aparte de vivir en San Sebastián. No existe. ¿No tenés? No existe. O sea, ¿no tenés una idea? No lo tengo. Bien. Hay preguntas que muchos de los entrevistados no contestan, ¿no? Digo, por tu experiencia. Sí. Por ejemplo, en la primera de todas creo que esta pregunta que te voy a hacer no la contesta Proust. ¿Cuál es tu lema? Ah, sí, no la contesta. Él dice, no estoy en condiciones de contestarlo. Y después, 10 años después dice, tampoco estoy en condiciones. Sí, efectivamente. No sé, creo que de pronto en algunas culturas es más común eso. Es decir, yo tengo un lema, yo tengo un... yo como siempre digo... ¿Cuál es tu lema? No tengo lema, pero de elegir uno elegiría vive y deja de vivir. Ah, bien. Tiene que ver con la libertad, me parece bien.
A ver qué me falta. Un personaje literario, un héroe literario masculino. Willy Loman, de La muerte de un viajante. Ah, me parece que porque vos fuiste alguna vez. Trabajé como hijo, ¿no? No, eras hijo de él. No, era hijo de él. Claro, Willy sí, porque Loman. era joven cuando claro, hiciste claro. ese, seguro. Willy Loman, sí, el personaje de Arthur Miller. ¿Por qué? De La muerte de un viajante. Porque tenía toda lo que tiene que tener un ser humano. Bondad, enfrentada a la maldad, la generosidad, la indolencia, todas las virtudes y defectos juntos, o por lo menos muchos defectos y virtudes juntas. Un ser humano, en definitiva. ¿Y la protagonista mujer o la heroína literaria o de cine? Emma Bovary, de Madame Bovary. Bien, a ver qué me está faltando. No me falta casi nada, una sola cosa. Una sola cosa. No, faltan como 40, faltan como 20 preguntas, pero yo te elegí para hacerte nada más que 13. ¿Cuál es la reforma o el cambio social histórico que ocurrieron, concreto, más admirable, en tu opinión? De toda la historia de la humanidad. De toda la historia de la humanidad, ¿no? Hubo muchos, ¿no? Desde la Revolución Francesa o antes también para acá hubo infinidad de movimientos que hicieron mucho por el hombre, ¿no? Bueno, dale, jugate por uno. Y la Revolución Francesa, por ejemplo. Sí. Porque el cambio fue tan drástico de lo anterior a lo que surgió después de, que fue realmente un acontecimiento histórico mundial. Aunque se jugó en un sector muy reducido del planeta. Creo que pensamos ahora, bueno, me estás hablando de las dos cosas que a vos te interesan, ¿no? La solidaridad y la libertad. Están metidas en arrancaron ahí, ¿no? Arrancaron ahí, exactamente. Y siguen teniendo esa validez. Hugo Castillos, muchas gracias por venir. Te agradezco mucho. Muchas gracias por estar aquí en esta habitación. Bueno, dale. Nosotros nos encontramos en otra habitación china.